Historia 1. Me encontraba de guardia en una fría noche de invierno en una base militar aislada en lo profundo de las montañas. Era mi segunda semana en ese lugar remoto y ya me había acostumbrado al silencio inquietante que lo rodeaba. Sin embargo, lo que estaba a punto de experimentar cambiaría mi perspectiva sobre la vida en la base para siempre. Era alrededor de la medianoche cuando comencé mi turno de guardia. La nieve caía con intensidad, cubriendo todo a su paso en un manto blanco y silencioso. Mi única compañía era el faro del puesto de vigilancia, cuya luz parpadeante parecía luchar por traspasar la densa capa de nieve. Mi rifle estaba cargado y listo, y mis sentidos estaban en alerta máxima. A pesar de que la base estaba en una ubicación remota, habíamos recibido informes de intrusiones en el pasado, lo que nos mantenía en constante estado de alerta. Sin embargo, lo que experimenté esa noche no tenía nada que ver con un intruso humano. Mientras caminaba en círculos alrededor de la entrada de la base, comencé a escuchar un sonido extraño, como un susurro distante que apenas podía percibir. Al principio, pensé que era mi imaginación jugándome una mala pasada debido a la soledad y el frío. Pero a medida que el sonido se volvía más claro, me di cuenta de que no estaba solo en aquel rincón remoto de las montañas. Me acerqué sigilosamente a la puerta de entrada, tratando de discernir el origen del sonido. El viento soplaba fuerte, pero este sonido no era el resultado de las ráfagas de viento. Era un murmullo constante, como voces susurrantes en una conversación incomprensible. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras me adentraba en la nieve, siguiendo el sonido de las voces. Las luces de la base se veían lejanas a medida que avanzaba hacia la oscuridad. Las voces parecían guiarme, atrayéndome cada vez más hacia el abismo de la noche. Finalmente, llegué a un claro en medio de los árboles. Allí, entre la nieve que caía suavemente, vi una figura borrosa. Era una mujer, de pie en medio de la nieve, con un vestido largo y desgarrado. Su cabello oscuro caía en mechones largos y enredados sobre su rostro. Pero lo que más me impactó fue su piel pálida y translúcida, casi como si fuera una sombra hecha carne. Me quedé paralizado de terror mientras observaba a esta figura inexplicable en medio de la noche. Las voces que había estado escuchando se volvieron más claras, aunque aún no podía entender lo que decían. La mujer parecía ignorarme por completo, como si estuviera absorta en su propia conversación con seres invisibles. Reuní toda mi valentía y finalmente logré hablar. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté con la voz temblorosa. La mujer dejó de murmurar y se volvió hacia mí. Sus ojos eran oscuros y sin vida, y cuando habló, su voz era un susurro que parecía venir de un lugar más allá de la realidad. He estado esperando, dijo con calma. No entendía lo que estaba sucediendo, pero mi instinto me decía que debía acercarme con cautela. ¿Esperando qué? La llegada de los perdidos, respondió la mujer, extendiendo su mano hacia mí. Tú eres uno de ellos. Me estremecí ante sus palabras. ¿Perdido? ¿Qué quería decir con eso? Sin embargo, algo en su presencia me atraía hacia ella, como si estuviera hipnotizado. Extendí mi mano y la tomé, y en ese momento, algo cambió. Las voces que antes eran incomprensibles se volvieron más claras. Eran lamentos, suspiros y murmullos de almas atormentadas. Miré a mi alrededor y vi figuras etéreas y sombras moviéndose entre los árboles. Parecían espectros, atrapados en algún tipo de tormento eterno. La mujer me miró con tristeza. Somos los perdidos, susurró. Hemos estado atrapados aquí durante siglos, esperando a alguien que pueda liberarnos. La realidad de la situación comenzó a hundirse en mí. Me había convertido en parte de una pesadilla paranormal en medio de las montañas. ¿Cómo podía liberar a estas almas atormentadas? ¿Por qué yo? La mujer me condujo hacia el centro del claro,
donde había un círculo trazado en la nieve. Dentro del círculo, vi símbolos extraños y antiguos. La mujer comenzó a cantar en un idioma que no podía entender, y las voces de los perdidos se hicieron más fuertes y angustiadas. A medida que la mujer continuaba su canto, una bruma oscura comenzó a elevarse desde el suelo y a rodearnos. Sentí una presencia opresiva y malévola acercándose, como si algo oscuro estuviera observándonos desde las sombras. «Debemos terminar esto», dijo la mujer con urgencia. «Debes ayudarnos a romper esta maldición». Sin comprender del todo lo que estaba sucediendo, asentí con determinación. La mujer me entregó una daga antigua y me indicó que cortara el círculo en la nieve. Cuando lo hice, un viento helado comenzó a soplar, y los espectros de los perdidos comenzaron a girar a nuestro alrededor. La presencia oscura que nos acechaba se hizo más fuerte, tratando de detenernos. Pero la mujer y yo continuamos luchando, con todas nuestras fuerzas, para romper la maldición que mantenía a los perdidos atrapados en este lugar. Finalmente, con un último esfuerzo, logramos romper el círculo y liberar a las almas atormentadas. Un destello de luz cegadora iluminó el claro, y los espectros se elevaron hacia el cielo, desapareciendo en la noche. Historia 2. Me encuentro en una remota base militar en medio del desierto. El sol se pone lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos. Como soldado, he pasado años en lugares como este, lejos de la civilización y en completo aislamiento. Pero esta vez, algo es diferente. Esta vez, estoy aquí para contarles una historia paranormal que viví en carne propia. Mi nombre es John, y sirvo en una unidad especializada en operaciones de combate en territorio enemigo. Hace unos meses, recibimos una misión de alto secreto que nos llevaría a una zona remota del desierto, cerca de una frontera disputada. Nuestra tarea era infiltrarnos en una instalación abandonada que, según los informes de inteligencia, había estado en manos del enemigo durante años. La noche en que llegamos a la base fue extrañamente tranquila. No había señales de actividad enemiga, lo que nos hacía sospechar que algo estaba pasando. Nos adentramos en la instalación, siguiendo el protocolo estándar de infiltración. El lugar estaba en ruinas, con edificios derruidos y vehículos oxidados. Pero lo que más nos llamó la atención fue un edificio central que parecía haber sido un centro de mando. Mientras explorábamos el edificio, noté una extraña sensación de opresión en el aire. Era como si alguien nos estuviera observando, aunque sabía que estábamos solos. Mi compañero, Smith, también parecía incómodo. ¿Sientes eso, John?, me preguntó en voz baja mientras revisábamos una sala llena de documentos antiguos. Así es, Smith. Este lugar da mal rollo. Sigamos con cuidado. Continuamos explorando el edificio, pero cada vez la sensación de opresión se hacía más intensa. Llegamos a una habitación que parecía ser una especie de sala de conferencias. En el centro de la habitación, había una gran mesa de madera con sillas alrededor. Pero lo que realmente nos llamó la atención fueron las fotografías que cubrían las paredes. Las fotos mostraban a soldados enemigos en poses extrañas y ominosas. Estaban rodeados de velas y símbolos extraños trazados en el suelo. A medida que examinábamos las imágenes, la temperatura de la habitación pareció descender de repente, y la sensación de opresión se volvió insoportable. «Tenemos que salir de aquí», susurré, sintiendo que algo no estaba bien. Smith asintió y nos dirigimos hacia la puerta. Pero antes de que pudiéramos salir de la sala, la puerta se cerró de golpe con un estruendo. Nos giramos bruscamente y tratamos de abrir la puerta, pero estaba atrancada. «¡Maldición! Estamos atrapados», exclamó Smith. La habitación estaba ahora a oscuras, y solo teníamos nuestras linternas para iluminarla. La tensión en el aire era palpable, y la sensación de que no estábamos solos se hizo aún más fuerte.
Fue entonces cuando comenzaron a escucharse voces susurrantes en la oscuridad. Eran voces ininteligibles, murmullos guturales que parecían provenir de todas partes a la vez. Miramos a nuestro alrededor con nerviosismo, tratando de identificar la fuente de los sonidos, pero no había nadie más en la habitación. De repente, las luces de nuestras linternas comenzaron a parpadear y luego se apagaron por completo. Estábamos en la oscuridad total, rodeados por las voces susurrantes. La sensación de terror se apoderó de nosotros, y sabíamos que algo muy malo estaba ocurriendo. Desesperadamente, intentamos abrir la puerta nuevamente, golpeándola y pateándola, pero seguía atrancada. Las voces se hicieron más intensas, más inquietantes, y luego, de repente, se detuvieron. La habitación quedó en silencio absoluto, y por un momento, pensamos que todo había terminado. Pero entonces, la mesa en el centro de la habitación comenzó a moverse lentamente. Se deslizaba por el suelo como si alguien o algo lo estuviera empujando. Nos quedamos paralizados, observando con horror mientras la mesa se detenía en el centro de la sala y luego comenzaba a girar lentamente. En la penumbra, pudimos ver que algo estaba tallado en la superficie de la mesa. Eran símbolos extraños y oscuros, grabados en la madera con una precisión aterradora. Los símbolos comenzaron a brillar con un tenue resplandor rojo, y la mesa continuó girando lentamente. En ese momento, sentimos una presencia en la habitación, algo que no podíamos ver pero que sabíamos que estaba allí. La temperatura descendió aún más, y nuestros alientos se volvieron visibles en el aire frío. Sabíamos que no estábamos solos, y una sensación de pánico se apoderó de nosotros. «Tenemos que romper la puerta», grité, y Smith y yo nos lanzamos contra la puerta con todas nuestras fuerzas. Finalmente, cedió, y caímos al suelo del pasillo fuera de la sala. Nos levantamos rápidamente y corrimos a través del edificio en ruinas, sin mirar atrás. Las voces susurrantes y la sensación de presencia maligna nos persiguieron, pero finalmente emergimos al aire libre, desesperados por poner distancia entre nosotros y aquel lugar maldito. Una vez afuera, nos dimos cuenta de que era de noche y que el desierto se extendía a nuestro alrededor en todas direcciones. No teníamos idea de cuánto tiempo habíamos estado dentro de la instalación, pero sabíamos que teníamos que alejarnos lo más posible. Caminamos durante horas, sin rumbo fijo, tratando de orientarnos con nuestras brújulas y mapas. La sensación de que algo nos seguía no nos abandonaba, y de vez en cuando, escuchábamos risas distantes y susurros en el viento. Finalmente, al amanecer, llegamos a una carretera desierta. No sabíamos en qué parte del desierto nos encontrábamos, pero estábamos aliviados de estar fuera de aquel lugar maldito. Decidimos esperar en la carretera a que un vehículo militar pasara y nos recogiera. Pasaron horas antes de que finalmente viera una nube de polvo en el horizonte que se acercaba rápidamente. Era un convoy militar, y cuando se acercaron, levantamos los brazos en señal de auxilio. El convoy se detuvo, y los soldados que bajaron de los vehículos nos miraron con sorpresa y desconfianza. Explicamos nuestra situación, pero no parecían dispuestos a creernos. Sin embargo, finalmente nos llevaron de regreso a la base, donde informamos a nuestros superiores sobre lo que habíamos experimentado. La respuesta de nuestros superiores fue extraña. Nos dijeron que no habíamos recibido ninguna orden de infiltración en esa instalación y que no había registros de tal misión. Estaban convencidos de que estábamos mintiendo o delirando debido a la fatiga y el estrés. Pero Smith y yo sabíamos lo que habíamos vivido, y no había manera de que pudiéramos olvidarlo. Aquel lugar abandonado en medio del desierto tenía algo siniestro y sobrenatural, algo que no podíamos explicar. Después de ese incidente, fuimos sometidos a evaluaciones psicológicas y físicas exhaustivas y se nos prohibió hablar sobre lo que habíamos experimentado.
Nos transfirieron a unidades diferentes y se nos mantuvo alejados de cualquier operación en la que pudiéramos revelar detalles de lo que habíamos visto. A pesar de todo, Smith y yo sabemos que lo que vivimos fue real. Nunca hemos dejado de sentir la presencia maligna de aquel lugar en nuestras pesadillas, y las voces susurrantes siguen resonando en nuestros oídos en momentos de silencio. Nadie más en el ejército parece haber oído hablar de esa instalación abandonada en el desierto, y nunca hemos recibido una explicación oficial sobre lo que encontramos allí. La experiencia ha dejado una marca indeleble en nosotros, una historia paranormal que siempre nos acompañará, aunque nadie más la crea. Historia 3. Mi nombre es David, y durante mi tiempo en el ejército, viví una experiencia paranormal que todavía me persigue hasta el día de hoy. Aunque he compartido esta historia con amigos cercanos y algunos compañeros de servicio, pocos creen que lo que presencié fue real. Pero estoy seguro de que lo que vi esa noche en Afganistán no fue una alucinación ni una coincidencia. Aquí está mi historia. Era el año 2010, y yo era un soldado raso destinado en una base militar en la provincia de Helmand, Afganistán. La guerra estaba en pleno apogeo, y pasábamos la mayoría de nuestras noches en alerta, preparados para cualquier amenaza que pudiera surgir. Durante el día, patrullábamos la región en busca de insurgentes, pero nuestras noches se volvían aún más tensas. Aquel invierno había sido particularmente duro. Las temperaturas nocturnas caían por debajo de cero, y la base se convertía en un lugar desolado y silencioso después del anochecer. La oscuridad se apoderaba de todo, y la única luz provenía de las estrellas y la luna. El sonido del viento aullando entre las barracas y las tiendas de campaña era la banda sonora constante de nuestras noches. En una de esas noches frías, mi unidad recibió una misión especial. Debíamos escoltar a un convoy que transportaba suministros vitales a una base avanzada en el medio del desierto. La base estaba en una ubicación remota y había informes de actividad insurgente en la zona. Nuestra tarea era garantizar que el convoy llegara a su destino de manera segura. Salimos de la base poco después del anochecer. El cielo estaba nublado, y no había luna esa noche, lo que hacía que la oscuridad fuera aún más opresiva. Montamos en nuestros vehículos blindados y nos dirigimos al desierto. La tensión en el aire era palpable mientras avanzábamos en silencio, nuestros ojos escudriñando las sombras en busca de cualquier señal de peligro. El viaje se desarrolló sin incidentes durante las primeras horas. El convoy avanzaba lentamente por el terreno accidentado, y mi unidad iba a la retaguardia, protegiendo la retaguardia. La comunicación por radio era limitada debido a la topografía del área, lo que aumentaba nuestra sensación de aislamiento. Alrededor de la medianoche, mientras nos adentrábamos más en el desierto, comenzó a caer una fina lluvia que parecía congelarse en contacto con el suelo. La temperatura seguía descendiendo y el frío se filtraba a través de mi uniforme. Me sentía incómodo, pero tenía que mantenerme enfocado en la misión. Fue en ese momento cuando comencé a notar algo extraño. Desde mi posición en la retaguardia, podía ver una figura solitaria caminando a lo lejos. La figura parecía ser un hombre vestido con una túnica larga y llevaba algo en la mano. Mi primer pensamiento fue que se trataba de un pastor local o un nómada, pero algo en su presencia me inquietaba. Le comenté a mi compañero, Joe, sobre la figura. Joe era un veterano experimentado que había servido en múltiples despliegues, y su mirada se volvió seria cuando le señalé al hombre. Él también lo vio y decidió informar a nuestro líder de convoy a través de la radio. La respuesta del líder de convoy fue confusa. Nos dijeron que no había informes de civiles en la zona y que debíamos ignorar al hombre y continuar avanzando. A pesar de la orden, no pude apartar los ojos de la figura. Parecía estar cada vez más cerca, pero no se movía con rapidez. Era como si se desplazara lentamente pero sin esfuerzo a través de la oscuridad. Poco a poco, el hombre se acercaba a nuestro convoy.
La lluvia congelada seguía cayendo, y el viento soplaba aullando a través del desierto. La figura estaba a unos 100 metros de nosotros cuando noté algo aún más extraño. Parecía que no estaba tocando el suelo. Sus pies no se movían como los de una persona que camina, y su cuerpo se deslizaba suavemente sobre la arena. Joe y yo intercambiamos miradas de preocupación. Algo no estaba bien. Decidimos informar nuevamente al líder de convoy, esta vez insistiendo en la extrañeza de la situación. La respuesta que recibimos nos heló la sangre. El líder nos dijo que nadie más veía al hombre y que debíamos detenernos con las tonterías. Nos ordenaron seguir adelante sin más demora. Sentí que algo no cuadraba. ¿Cómo podía ser que solo yo y yo viéramos a esta figura en medio del desierto? Pero no podía permitirme desobedecer órdenes y poner en riesgo a mi unidad. Así que, con un nudo en el estómago, seguimos avanzando. La figura estaba cada vez más cerca cuando ocurrió algo que me hizo temblar de miedo. La radio comenzó a chirriar y luego se llenó de un sonido distorsionado y escalofriante. Era como si alguien estuviera intentando hablar con nosotros, pero las palabras estaban mezcladas y distorsionadas, haciendo que fuera imposible entender lo que decían. La figura continuaba acercándose, y ahora estaba a solo unos metros de nosotros. Podía ver sus rasgos con claridad a través de la ventana de mi vehículo. Su rostro estaba oculto bajo una capucha, pero sus ojos brillaban con un tono pálido y escalofriante. No había forma de que fuera un pastor o un nómada. Algo estaba terriblemente mal. Joe y yo intentamos nuevamente comunicarnos por radio, pero la interferencia seguía siendo intensa. La figura se detuvo frente a mi vehículo y se quedó mirándome a través del parabrisas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras sus ojos sin vida se clavaban en los míos. Entonces, finalmente, pude escuchar una voz en la radio, pero no era la del líder de convoy. Era una voz susurrante y siniestra que parecía venir de todas partes y ninguna parte a la vez. Decía, David, ¿quieres saber la verdad? Mis manos temblaban mientras sostenía el micrófono de la radio. No podía responder, solo podía mirar fijamente a los ojos del hombre encapuchado. Joe trató de abrir la puerta de su vehículo, pero no pudo. Estaba atrapado, como si algo lo estuviera impidiendo. La figura en la capucha comenzó a levantar lentamente la mano que sostenía algo en ella. Para mi horror, vi que era un reloj de arena, y la arena dorada fluía en cámara lenta hacia la parte inferior. La voz en la radio seguía susurrando, el tiempo se acaba, David. La verdad te espera. La figura en la capucha dejó caer el reloj de arena, y el sonido de la arena cayendo se hizo ensordecedor en mi cabeza. Entonces, el mundo a mi alrededor comenzó a distorsionarse y desvanecerse. Perdí el conocimiento por un breve momento y, cuando recuperé la conciencia, estaba de vuelta en la base. Mis compañeros de unidad me miraban con preocupación mientras me ayudaban a salir del vehículo. Estaba temblando y sudando, incapaz de articular lo que acababa de presenciar. La figura en la capucha había desaparecido, y el convoy continuaba su camino sin problemas. Nadie más había visto ni experimentado lo que yo y yo habíamos vivido. Mis superiores insistieron en que había sido una alucinación, un efecto secundario del estrés y la fatiga de combate. Pero yo sabía que lo que vi esa noche no fue una alucinación. Fue real, tan real como cualquier cosa en este mundo. Y la voz en la radio, la figura en la capucha y el reloj de arena eran elementos que no podía sacar de mi mente. Durante semanas, tuve pesadillas y episodios de paranoia. Me obsesioné con la figura en la capucha y la voz en la radio. No podía quitármelos de la cabeza. Me sentía atrapado en una pesadilla interminable, y mi salud mental se deterioraba rápidamente. Finalmente, mis superiores tomaron la decisión de evacuarme de Afganistán y enviarme de regreso a casa para recibir tratamiento médico y psicológico. Fue un alivio abandonar la base,
pero no pude dejar atrás los horrores de aquella noche en el desierto. A lo largo de los años, he intentado investigar lo que sucedió esa noche, pero cada vez que trato de obtener información, me encuentro con un muro de silencio. Nadie en el ejército quiere hablar sobre el incidente y todos los registros relacionados con esa misión parecen haber desaparecido misteriosamente. Hoy, sigo luchando con las secuelas de esa experiencia paranormal. Me atormenta la sensación de que algo oscuro y siniestro me está persiguiendo. A menudo tengo pesadillas en las que la figura en la capucha y la voz susurrante regresan para atormentarme. No sé qué fue lo que realmente vi en el desierto de Afganistán aquella noche, pero sé que no era algo de este mundo. Algo siniestro y aterrador se cruzó en mi camino, y no puedo quitarme la sensación de que todavía está ahí afuera, esperando regresar y llevarme a algún lugar desconocido. Mi experiencia en el ejército me enseñó a enfrentar el peligro y a mantener la calma en situaciones extremas, pero nada podría haberme preparado para lo que vi en aquella noche maldita. Ahora, solo espero que compartiendo mi historia pueda liberarme de esta pesadilla y encontrar respuestas que me ayuden a comprender lo que realmente sucedió en el desierto de Afganistán.